En el vídeo anterior hemos visto cómo crear, a partir de tener un vaso, meter dentro partículas para simular un líquido. Y ahora me he quedado aquí, estaba manipulando un poco los atributos últimos que hemos visto. Aquí el Compressibility lo he puesto a casi a 10 y el Liquid Radius Scale lo he puesto a 1.7. Entonces cuando creamos la simulación, pulsamos el play, representa que el agua se relaja y se posiciona dependiendo de los atributos que hayamos añadido. Cuando la simulación esté quieta, por ejemplo en el fotograma 90, ya está el agua relajada, lo que vamos a hacer es seleccionar las partículas, nos vamos al menú NSolver, nos vamos al Initial State y le pulsamos aquí a Set from Current. Lo que le estoy diciendo con esta herramienta es que desde el primer fotograma aparezcan las partículas relajadas, de tal forma que ahora ya podríamos crear, pues, por ejemplo, la animación del vaso. Yo voy a mover el vaso para que se mueva el agua. Lo que voy a hacer primero es ocultar las partículas dentro de una capa, y lo que voy a hacer es coger el vaso y meterle un par de keys para moverlo. Por ejemplo, en el fotograma 15 el vaso está aquí, pulso una S para hacer un key. En el fotograma 50 el vaso lo muevo hasta aquí, pulso un key dándole a la S y un pequeño movimiento en el fotograma 60 para atrás y un key. Ya tengo el movimiento. Ahora lo que voy a hacer es mostrar las partículas. Para ver la simulación solo tenemos que pulsar play, igual que antes. Correcto, si yo veo que está bien la animación, pues el único paso que ya nos faltaría sería decir que el agua o el líquido o lo que queramos generar con las partículas tenga una apariencia un poco más de líquido, porque ahora si hacemos un render, lo que vemos en el render son como unas bolas, o sea, estas mismas bolas las estamos viendo aquí y esto no parece líquido. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar las partículas, ir a Modify, Convert, y aquí tenéis unas opciones de N-Particle to Polygons. En algunos casos puede ser que no se os vean las partículas, puede ser normal, porque esto lo que hace es convertir geometría y dependiendo del escalado de vuestro vaso, si es muy pequeño posiblemente no aparezca nada. En caso de que no aparezca nada, lo que vamos a hacer es, os vais al Attribute Editor, y en el caso que aparezca también, porque aquí me aparece, lo que pasa es que el agua ahora representa que esas moléculas están como muy separadas, y esto no parece agua, o sea, esto parece de todo menos agua o líquido. Entonces lo que tendríamos que hacer es ir a un apartado que hay dentro de las partículas que se llama Output Mesh. Esto es una especie de sitio donde el Maya calcula cómo se debería mostrar esas partículas convertidas a geometría. Pues empezar moviendo el Blobby Radius Scale. Si lo vais moviendo, en el caso de que no tengáis las partículas os irán apareciendo, y en mi caso lo que están haciendo, bueno, si lo veis, se están haciendo como más grandes y llega a un punto que se mezclan. Pues con el parámetro de arriba también podéis manipularlo, y entre un parámetro y otro al final lo que vais a obtener es una masa, una geometría. Cuando esa geometría sea la adecuada, la que estáis buscando, pues dejáis de manipular estos atributos. En mi caso lo voy a dejar así. Fijaros que aquí aparecen un montón de triángulos, y estos triángulos se controlan
a partir de esta herramienta que tenéis aquí, Mesh Triangle Size. Esto representa que si es un número 0.5 como tengo ahora y lo disminuyo, lo hago más pequeño, el resultado va a ser que va a crear aún más triángulos, más geometría. O sea, tener cuidado, este parámetro casi ni tocarlo, por lo menos en valores muy pequeños, porque puede ser que os creen millones de triángulos y la escena sea súper lenta y el resultado tampoco va a ser, hombre, va a ser un poco mejor, pero tampoco son resultados excesivamente buenos. Lo que sí que va a hacer es ralentizar mucho la escena. Esto también dependerá del tamaño de vuestro objeto. Si es muy pequeño, posiblemente tengáis que manipular este atributo y hacerlo mucho más pequeño para que los triángulos también sean pequeños, pues si son muy grandes no aparecerá tampoco geometría. También le podéis decir dentro de Mesh Method qué tipo de geometría queréis realizar. Por ejemplo, la geometría que está creando ahora crea lados de 3, caras de 3 lados. Eso conlleva lo siguiente: si os fijáis, aquí he puesto el contador de polígonos dentro de Maya y me dice que ahora mismo esta geometría tiene 33.000 caras y tiene 36.000 vértices. Si yo pongo aquí que en vez de crear triángulos, caras de 3 lados, cree cara de 4 lados, el número de caras disminuye casi a la mitad. Entonces esto puede estar bien porque el cálculo que está realizando Maya ahora representa que está calculando menos caras y eso puede estar bien. El único problema es que visualmente queda un poco raro, fijaros. Esto se puede modificar, se puede solucionar, y es con este parámetro que tenéis aquí, el Mesh Smoothing Iterations. Por ejemplo, está a 0. Si lo aumentáis a 3, fijaros, suaviza bastante. Este parámetro es recomendable que lo utilicéis antes de generar más triángulos, antes que utilicéis el Mesh Triangle Size, porque este de aquí, el smoothing, lo que está permitiendo es también suavizar la geometría, pero con un cálculo mucho más rápido. O sea, siempre que podáis manipular este parámetro antes que el parámetro de crear triángulos. Y en el caso que vuestra geometría sea irregular, que os gustaría aún crear más suavidad en la geometría, lo único que tenéis que hacer, es seleccionar la geometría. Esto es como si fuera un polígono. Pues como es un polígono, si os vais a las herramientas, al módulo de polígonos, y aplicáis la herramienta que está en el menú Mesh Smooth, lo que va a hacer es suavizar aún más la geometría y va a generar también más caras, pero tendréis una geometría más suave. Esto en caso de que sea necesario. Creo que en mi caso no lo voy a utilizar. Que sepáis que existe la opción. Ahí estamos. Vuelvo a poner el parámetro de suavizado que tenemos aquí, sin utilizar smooth ni crear más triángulos. Y ahora lo único que quedaría ya es realizar un playblast para ver la simulación, porque el problema que tengo es que con este tipo de geometría y tantas partículas carga mucho la escena y en tiempo real no la vemos nunca. Entonces hacemos el playblast. Y aquí tenemos la simulación. La vamos a ver. Fijaros, esto es muy importante. Cuando hemos generado
la simulación, hemos añadido nada más empezar una serie de partículas. Yo os he comentado que las partículas eran pocas. Entonces, cuando generamos pocas partículas, lo que es la calidad de la simulación es un poco extraña. O sea, depende del tipo de líquido, os puede funcionar. Si queréis hacer un líquido un poco gelatinoso, pues con esto puede ser que ya tengamos más que suficiente. Pero si queremos generar líquidos como agua, necesitamos muchas partículas. Por ejemplo, voy a enseñar la misma simulación, pero si me voy a Maya, cuando genero las partículas rellenando el objeto, en vez de poner 15, en su momento puse 40. Y he hecho lo mismo, he puesto los mismos parámetros que hemos tocado en todo lo que es el tutorial. Y el resultado, fijaros, que es bastante diferente. Voy a poner las dos animaciones a la vez. A más resolución, a más partículas tengamos, la simulación va a ser más real.